Esta semana Nintendo incrementó el precio del primer Switch y el modelo OLED en $40 y $50 respectivamente. El modelo Lite subió $30. De manera similar, accesorios como los Joy-Con, el Pro Controller, el control de NES, el de Nintendo 64 y el de Super Nintendo para Switch incrementaron su precio, mientras que periféricos exclusivos de Switch 2 como la estación de carga, Pro Controller, el Joy-Con 2, el dock set y productos de la línea Amiibo y Alarmo también ahora cuestan entre $50 y $10 más. Este incremento de precios parece carecer absolutamente de precedentes en generaciones pasadas, pero en esta, Nintendo decidió unirse a la política de Microsoft para elevar los precios de los productos de Xbox debido a la amenaza de tarifas de Trump. Además de este lamentable incremento de precios, Nintendo ha participado en numerosas prácticas anticonsumidor que precisan ser explicadas y que perfilan a la generación del Switch 2 como una generación de cobro tras el éxito del primer Switch. Pero vayamos por partes. Primero, el aumento de precios en toda la línea Nintendo no es completamente irracional si lo pensamos detenidamente. La realidad es que la inflación ha sido devastadora al menos desde 2020. Primero debido a la pandemia, luego debido a las guerras que han incrementado el gasto del gobierno de Estados Unidos y después a causa de la alocada guerra de tarifas de Trump contra el mundo. Y debemos decir algo más a riesgo de parecer políticos. Según el premio Nobel Milton Friedman, la inflación es una de las peores enfermedades que puede sufrir una economía, pero no es culpa de los consumidores ni de los productores, aunque ciertamente puede surgir por catástrofes naturales y causas inesperadas como el propio COVID. El gobierno controla el suministro monetario y si gasta de más, como lo ha hecho toda la década y más allá, los costos irán contra los consumidores, o sea, nosotros. Si durante el gobierno de Trump el gobierno administra mal la economía, los costos pasan a nosotros, y en el caso de las guerras comerciales ocurre lo mismo. Somos nosotros quienes pagamos las decisiones de los gobiernos. Por ello, en cierto modo, la culpa no es de Nintendo. O quizás sí. Veamos. Nintendo ha ejecutado una serie de movimientos un tanto sospechosos con este asunto de los precios. En primer lugar, decidieron que Switch 2 sea más barato en Japón que en el resto del mundo antes de cualquier anuncio tarifario de Trump, lo que significa que el plan era comenzar el retorno a una situación preglobalizada en la que un producto extranjero cuesta más. Después, el aumento del precio del software, en particular del digital, nada tiene que ver con las tarifas, sino con la crisis de rentabilidad de la industria. Más aún, el incremento de precios del primer Switch, incluso antes de la entrada de las tarifas, que va a añadirse a este incremento, habla de que Nintendo ni siquiera ha dejado al consumidor un escape inflacionario vía la compra de consolas pasadas. Es simplemente que el consumidor debe pagar este sobreprecio para todo el catálogo de Nintendo, incluso para el primer Switch. Como pueden ver, lo mismo aplica para todo el catálogo anterior de la compañía, incluyendo toda la línea de controles y accesorios de generaciones pasadas y su catálogo digital. En resumen, el consumidor no tiene opción para escapar de la furia de Nintendo. Sin embargo, aunque la situación es bastante negativa, creemos que podríamos eximir a Nintendo de parte de su responsabilidad si su conducta hacia el consumidor fuera excelente en estos momentos, pero lamentablemente no lo es. Como corresponde a este tiempo de crisis económica, Nintendo ha redoblado sus esfuerzos para proteger sus propiedades intelectuales, pero algunas veces más allá de lo recomendable. Por ejemplo, los organizadores del evento de speedrunning Real Time Attack en Japón anunciaron que ningún juego de Nintendo estará permitido y que la compañía los contactó para informarles que necesitan pedir permisos individuales para cada juego de Nintendo que aparezca en el evento. Esto se relaciona con el deseo de Nintendo de controlar todas y cada una de las transmisiones de sus juegos en todas las plataformas de internet a escala global, obtener regalías por ello y censurar toda crítica. Recordemos el fallido programa de creadores de Nintendo en YouTube. Por supuesto, al control del uso de los juegos corresponde el control sobre el uso de las consolas. En los meses recientes, Nintendo entró en una racha de briqueo o deshabilitación remota de consolas por causas que van desde las más legítimas, como intentos de piratería, retroingeniería o uso de flashcards, hasta otras totalmente absurdas y anticonsumidor, como la adquisición de consolas de segunda mano o reventa, así como la compra de juegos de segunda mano a precios más bajos. En efecto, durante las últimas semanas, muchas personas han reportado que Nintendo deshabilitó su consola adquirida vía reventa, ya sea a través de cadenas comerciales o eBay. Algunos especulan que las consolas están
estaban briqueadas previamente. Otros creen que Nintendo está monitoreando su ubicación porque muchos Switch fueron deshabilitados en viajes. Lo mismo ha pasado con juegos usados. Algunos usuarios reportaron que compraron juegos usados de Switch 1 y al tratar de jugarlos, su consola quedó bloqueada. Esto puede estar relacionado con cartuchos que han sido utilizados para ser clonados por usuarios anteriores. Pero es un gran problema porque quien compra en eBay no puede estar seguro de si la consola o los juegos que adquirió están asociados con dichas actividades. Otra controversia se relaciona con el progresivo abandono de juegos físicos por parte de Nintendo. Como sabemos, Nintendo ha reemplazado los cartuchos físicos por tarjetas vacías con códigos de un solo uso para sus juegos. En realidad, la razón es simple. Nintendo es parecido a Xbox cuando se trata de la guerra contra el préstamo y la reventa de juegos. Quieren cada centavo de todas las ventas, sin que el usuario sea verdaderamente dueño de sus juegos. Esto se ve en las últimas encuestas de Nintendo de América sobre el tema, donde claramente se nota sesgo en las preguntas porque uno de los factores más importantes es saber si los jugadores quieren juegos físicos para revenderlos. Para Nintendo, un jugador con un cartucho físico real, es decir, que funcione en cada consola y no esté ligado a una cuenta digital, es un prestador y revendedor de juegos potencial. Para las empresas, la manera de combatir esto y ganar más dinero es acabar con los juegos físicos. Y para engañarte están los juegos pseudofísicos, con los que te hacen creer que eres su dueño cuando solo estás comprando una clave de la red de Nintendo que está ligada a una consola y a una cuenta que pueden ser baneadas y convertidas en ladrillo cuando quieran. Por último están las pequeñas controversias acerca de títulos particulares como ha ocurrido con Mario Kart World, cuyos usuarios se han quejado de las pistas Intermission o de transición que están obligados a jugar debido al diseño de mundo abierto. Dichas pistas, que están pensadas para llevarte de una pista a otra, tienen un diseño aburrido si se compara con el de las pistas de verdad. Básicamente son una carretera de la vida real, pero los jugadores están obligados a jugar esas pistas de transición después de una pista real. Hace un mes la compañía hizo una actualización para que incluso al elegir pistas al azar puedes entrar en una de estas pistas como selección, lo que provocó enormes protestas de los jugadores. El último parche del 29 de julio prometía arreglar el problema, pero realmente solo incrementó la frecuencia de pistas normales frente a pistas de transición, lo cual no arregla la situación. Lo que está ocurriendo es que Nintendo simplemente quiere imponer su estilo de juego sobre los usuarios, sin importar las preferencias de los consumidores. Nintendo te odia. Quiere cobrarte de más, destruir tus consolas y quitarte la propiedad de lo que compras. Sí, Nintendo quiere que juegues como ellos quieren. Un horror, muy lejos del Nintendo de Iwata o incluso del Nintendo de hace pocos años. Por supuesto, la crisis económica es prácticamente culpable, pero creemos que de plano se rompió algún mecanismo y Nintendo ahora es una compañía muy anticonsumidor que recuerda cada vez más al Microsoft de Don Matrick. Por supuesto, la calidad de los juegos es la misma, pero en el presente ya no basta tener buenos juegos. También es necesario reconocer los derechos de los consumidores, o bueno, al menos eso creemos. Esperemos que Nintendo recapacite y que los jugadores interesados demuestren que quieren defender sus derechos votando con lo que tenemos, la cartera. ¿Y tú? ¿Piensas que Nintendo se está excediendo o crees que está en su derecho? No te olvides de suscribirte, dar like y comentar para el mejor contenido de análisis de la industria de los videojuegos solo aquí en Level Up. Nos vemos.